Reducción del Hamiltoniano para fuerzas centrales. En un video anterior habíamos partido del problema de dos partículas cargadas que interaccionan entre sí, porque estamos interesados en resolver el átomo de hidrógeno, y decíamos que teníamos una partícula con carga positiva, que era, llevábamos el núcleo, por ejemplo. Entonces tenemos un núcleo con carga positiva y un electrón con carga negativa, es el que estamos pensando, ¿no? Y este sistema de dos cuerpos interaccionando entre sí mediante un potencial de interacción, que llamamos ahí V de R12, está representado por el hamiltoniano de ecuación 1. Para resolver este problema lo que hicimos fue hacer la separación de variables en ecuaciones 2, donde definimos la coordenada de distancia entre las partículas, debido a que el potencial ya evidenciaba esta variable como relevante, y otra coordenada que resultó ser el centro de masa. Cuando hacemos este cambio de variable, llegamos a dos ecuaciones que están desacopladas, que serían las ecuaciones 4 y 5 en esta lámina, aunque creo que en el video pusimos otros números, no importa. Y en la primera ecuación es una ecuación para partícula libre, que por el momento no nos importa porque es la que describe el movimiento de todo el cuerpo como si fuera un solo punto, es decir, el movimiento del centro de masa de la coordenada R mayúscula. Entonces es partícula libre. Y bueno, ahí dependiendo si hay un potencial externo que haga, por ejemplo, que todo el átomo se comporte como que si estuviera inmerso en un oscilador armónico o demás, este será diferente. Pero lo que nos interesa ahora son los grados de libertad internos, es decir, estamos interesados en resolver la ecuación 5. Entonces vamos a reescribirla. La ecuación 5 voy a ponerle, ya no voy a llamar EDR, voy a llamar nada más energía. Energía igual a una función que es función de la coordenada R, que es la distancia entre las partículas, igual a menos h barra cuadrada sobre 2 veces mu o m, porque es la masa efectiva esta que sale, el laplaciano de phi de r más v, que es el potencial de la distancia, por phi de r, que es una función de r, el potencial. Voy a ponerle que es función de r aquí de una vez. V de r por phi de r. Y decíamos que esta ecuación es como si tuviéramos una partícula que tiene masa m, que no es ni la azul ni la roja, vamos a ponerle como una morada, ¿verdad? Que de hecho esta tiene una partícula moradita que tiene una masa m, que es la masa efectiva, que es la multiplicación de las masas, creo, m1 por m2 sobre m1 más m2, así. Creo que así es esta masa. Pues ahorita corroboramos, pero creo que sí. Bueno, si no es al revés, el inverso. Bueno, entonces esta que está aquí, esta masa, se mueve como si estuviera sujeta al centro, o bueno, como si el centro ejerciera sobre ella una fuerza caracterizada por el potencial V de R. Y entonces es un problema de una sola partícula bajo una acción de una fuerza central. Entonces, a lo que vamos a hacer ahora es trabajar con ese hamiltoniano, o en este video vamos a trabajar con un hamiltoniano de fuerza central, y vamos a ver cómo se reduce el problema cuando esta depende nada más de la R. En realidad, no va a depender de la R como tal, sino va a depender de la magnitud de R, y entonces vamos a poder reducir el problema aún más. Entonces vamos a escribir eso, el potencial. Esta sería nuestra ecuación 1 de este video, o sea, la 1 de este video. Las anteriores pues es como 1', ¿no? Prima. Entonces la ecuación 1 va a ser esta ecuación de Schrödinger. El potencial usualmente no depende de la dirección. El potencial depende de la magnitud de R. R que es igual a la magnitud de R. Y eso ocurre, por ejemplo, en el potencial de Coulomb, en el potencial gravitacional. Es decir, depende de la distancia del electrón al núcleo. No depende de la orientación, digamos. Es decir, la fuerza, el potencial es el mismo aquí que, por ejemplo, si estuvieras a la misma distancia acá. Es el mismo potencial. Es, digamos, esféricamente simétrico. Entonces, el potencial, en realidad tenemos la forma para el átomo de hidrógeno, es un VDR. O sea, el VDR vector depende nada más de la magnitud, y de hecho tiene la estructura esta, es menos z veces, z es el número atómico, es decir, cuántos protones o cuántas cargas positivas tiene el núcleo. Por ejemplo, para hidrógeno sería 1,
por la magnitud de las cargas, la multiplicación de las cargas, la carga del electrón por la unidad de carga del núcleo, ¿no? Y sobre 4 pi epsilon 0, la magnitud de R. Esta es la ecuación 2. Ahora, pues la epsilon 0 es la permitividad del vacío y Z es el número atómico, es decir, el número de protones que tiene el núcleo, el número atómico. Muy bien. Entonces, R coincide con la coordenada, es la coordenada de esféricas. Entonces, de hecho, nos convendría utilizar un sistema de coordenada esférico. Ya lo tengo preparado aquí, no me lo voy a dibujar. Voy a borrar esta expresión. Muy bien. Entonces, voy a utilizar un sistema coordenado en esféricas. Entonces, lo voy a poner aquí. Muy bien. Entonces, si vamos a suponer que R sería como nuestro ρ, digamos, en esféricas, ¿no? Entonces vamos a escribir eso. R coincide con la coordenada de esféricas. ¿Por qué? Porque el problema es un problema central, ¿no? Con la coordenada radial ρ en esféricas. Entonces, el potencial no depende de las 3 variables en esféricas, solamente depende de una de ellas. Y esto nos habla de que el problema, igual que lo hicimos cuando teníamos un potencial que nada más dependía de la diferencia de las R's, y llegamos a uno que depende nada, llegamos a 2 ecuaciones y una de ellas no trae potencial, así queremos hacer lo mismo, escribir, digamos, hacer separación de variables en las coordenadas de esféricas y llegar a y que nada más el potencial vaya en la coordenada radial. Entonces, para esto necesitamos escribir la ecuación 1 en esféricas. El potencial es inmediato, nada más le ponemos R, que sea la magnitud ρ, o sea, sería V de ρ, pero las coordenadas radiales, pues angulares serían diferentes, y para esto lo que vamos a hacer es escribir el laplaciano en esféricas. Entonces, queremos escribir de esta manera la ecuación de Schrödinger, pues que lo difícil ahí sería escribir el laplaciano, ¿no? De esta manera, conviene escribir el laplaciano en esféricas. Conviene escribir el laplaciano de la ecuación de Schrödinger en esféricas. Bueno, ¿quién es el laplaciano en esféricas? Pues vamos a definir 3 variables. Es ρ, que es la parte radial, phi, que es el ángulo en azimutal, o sea, en el plano XY, y teta, que es el ángulo polar. Entonces vamos a llevarnos este dibujito para seguir trabajando y escribir el laplaciano en estas coordenadas. Este sería aquí. Este es nuestro eje coordenado. Muy bien. Y nuestro laplaciano, bueno, la ecuación de Schrödinger que queremos escribir en esféricas es, nos la vamos a traer, vamos a copiarla de una vez, ¿no? Solo que creo que si la tenemos que copiar tenemos que cambiarnos de lámina, así. Que queremos escribir la ecuación 1 en esféricas. Entonces, esta es nuestra ecuación de Schrödinger, perdón, que es la ecuación 1. Y ya pusimos la ecuación 2. Entonces, el laplaciano en esféricas, que creo que es el primer problema de su tarea, es escribirlo o demostrar que en efecto la expresión es la siguiente. Es laplaciano cuadrado es igual a 1 sobre r cuadrado. Hay 2 maneras de escribirla y tienen que ver con cómo reescribes este primer término radial, si lo dejas como la derivada de este producto o lo desarrollas en 2 términos. Y bueno, pues lo puedes escribir como quieras, son equivalentes, ¿no? R cuadrado por seno cuadrado de teta por derivada segunda de phi. También cuando vean en libros, hay libros que utilizan el ángulo, lo miden diferente. Lo miden, por ejemplo, a veces podrías medirlo con respecto al ángulo, respecto al plano. Entonces te quedaría diferente porque pues, son otras coordenadas. Entonces 1 sobre r cuadrado por seno de teta
por derivada con respecto de teta de seno de teta derivada con respecto de teta. Entonces, este sería nuestro laplaciano en esféricas, donde las coordenadas están dadas como en esta figura de la derecha. Teta es el ángulo polar, phi es el ángulo azimutal, o que viene el azimut, y rho es la coordenada radial. Bueno, aquí le puse R, yo no sé por qué le puse R, entonces bueno, tenemos que ponerle R a esta coordenada, ¿no? Entonces hay que ponérsela, ¿les parece? La borramos aquí y le ponemos R, porque parece que yo había escogido rho, pero luego estoy poniendo R. Bueno, le ponemos radial. Esa es la coordenada radial R. Bueno, entonces seguimos. Para hacer esto, lo que necesitamos hacer es básicamente sustituir este laplaciano en la ecuación y nos va a quedar, como el potencial nada más depende de la coordenada R, pues nos conviene aplicar separación de variables en las coordenadas esféricas. Entonces, proponemos separación de variables. Para llegar a 3 ecuaciones, porque son tres variables, separación de variables. En la ecuación 1. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con separación de variables? Es que vamos a encontrar una ecuación, digamos, vamos a proponer que la función phi en ecuación 1 se puede separar en 3. Entonces vamos a poner así con verde, separación de variables. Este va a ser el método que vamos a elegir. De hecho, es el que siempre utilizamos en este tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, la separación de variables es la siguiente. Proponemos que la phi, que la ponemos de R, o sea, lo vamos a poner en esférica, sería una phi de R, de teta y de phi. La voy a poner como una función R de R, una función teta grande de teta y una función phi grande de phi. Esta es mi ecuación 4. Entonces, la ecuación de Schrödinger, sustituyendo, ¿no?, nos quedaría, entonces, la parte, primero voy a poner h phi igual a e phi, ¿no? Entonces, en h phi igual a e phi, nos llegaría, la parte de la energía cinética sería menos h barra cuadrada sobre 2m, que multiplica al laplaciano, que es todo lo de ecuación 3, así como está. Lo voy a poner así, entonces lo corto y lo pego aquí. Entonces, este es mi laplaciano. Listo. Y lo pego acá. Bueno, y esto aplicado en, bueno, me quedó un poquito arriba, entonces va a pegar con esto, voy a ponerlo aquí más abajo para tener espacio. Ajá, muy bien. Entonces, esto es h phi, el laplaciano aplicado en phi. Ahora, phi es r, teta y la phi mayúscula. No voy a poner las dependencias porque nos quitan espacio y pues son evidentes, ¿no? La r depende de r, la teta de teta y así. Más el potencial, que sería un v nada más de r, por otra vez r, teta, phi mayúscula, igual a e por r, teta y phi mayúscula. Bueno, en esta ecuación, las derivadas, por ejemplo, las derivadas radiales solamente van a, o sea, de aquí para las derivadas estas radiales solamente afectan a la r y las demás las trata como constantes. La siguiente es las derivadas en phi nada más afectan a phi y las derivadas en teta solamente afectan la función teta. Y las demás las puedo sacar como constantes. De esta manera me conviene de una vez aplicar hacemos esto de aplicar nada más como constante y bueno, vamos a hacerlo. Y entonces nos quedaría de esta forma, menos h barra cuadrado sobre 2m, que multiplica a, el primer término nos daría, no más depende de r, entonces teta queda fuera, phi queda fuera y sería 1 sobre r cuadrada. Las derivadas ahora ya son derivadas totales porque ya la r nada más depende de una variable.
Entonces por R por derivada con respecto de R de la R. Más, y luego aquí sería, este depende nada más de phi, sería R y teta dividido sobre R cuadrado por seno cuadrado de teta por la derivada segunda con respecto de phi de la phi mayúscula. Más, esta cosa es 1 sobre R cuadrado sería R por phi mayúscula. Acuérdense, las funciones que como no dependen de la variable pueden salir como constantes para esa variable parcial. R cuadrado, seno cuadrado, no, seno de teta. Este es seno nada más de teta, seno de teta. Ajá. Por la derivada con respecto de teta de seno de teta por la derivada con respecto de teta de la teta mayúscula. Ok, todo esto por la v de R por R teta phi igual a E por R por teta por phi. Entonces, el procedimiento de separación de variables es sustituyes la separación que propusiste, que es la ecuación 4, y ya que sustituiste, divides toda la ecuación entre la función, precisamente para eliminar estos términos que quedan aquí dividiendo. Entonces, vamos a dividir toda la ecuación entre R, teta y phi. Si hacemos esto, vamos a poder cancelar algunos términos. Voy a cancelarlos arriba con rojo para que quede evidente. Por ejemplo, en el primer término se cancelaría el término teta y phi mayúscula. En el segundo término es R y teta mayúscula y abajo quedaría una así, ¿no? Y abajo quedaría otra función. Y otro es R y t phi. Si hacemos esto, y bueno, acá arriba también todos estos se cancelarían. Y nos quedaría la siguiente ecuación. La voy a escribir. Bueno, de una vez, para simplificar las cosas, voy a multiplicar toda esta ecuación por un número para que me deje sola el segundo término. O sea, voy a multiplicar, me interesa dejar solo el segundo término, o sea, este que está aquí, para que una vez poder separar esta ecuación. Entonces, si yo quisiera dejar solito este término, porque fíjense, no hay phi en otra parte de la ecuación, lo que tendría que hacer es multiplicar toda la ecuación, además, voy a multiplicar toda la ecuación por un número que me deje despejada esta. Entonces, multiplicaría por 2m r cuadrado seno de teta. Uy, quiero que quite esto. Ajá. Seno de teta cuadrado. ¿Qué más? Luego, dividiendo, le pondría un h barra cuadrada abajo. Ajá. Ok, bueno. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría el primer término, el h barra cuadrada se va con la h barra. El menos lo vamos a dejar por lo pronto, entonces quedaría así. Menos, sobreviviría nada más el r cuadrada, se va con el r cuadrada de ahí abajo. Eso eliminaría este r cuadrada aquí abajo, ¿no? Con el amarillo. También el h barra cuadrada se elimina con el amarillo y el 2m en estos términos. Ajá. Entonces, nos quedaría, el primer término sería seno cuadrado de teta sobre la R mayúscula, que esa no se eliminó, porque abajo queda la R mayúscula, por la derivada con respecto de R de la derivada con respecto de R de la R mayúscula. Menos, pues lo que hicimos para dejar solo, y en efecto solamente quedaría así, la 1 sobre la phi mayúscula por la derivada segunda de la phi mayúscula con respecto de la phi mayúscula, perdón, de la phi minúscula al cuadrado. Precisamente para eso lo dejamos solo, ¿no? Luego, el otro término, como multiplicamos por seno cuadrado y queda un seno abajo, este seno se elimina, el r cuadrado también se va, también este cuadrado, este seno se va. ¿Qué más? Y ya, ¿no? Entonces te quedaría el 2m también se iría, te quedaría r cuadrado, te quedaría seno de teta porque el otro es cuadrado, seno de teta nada más, seno de teta sobre
la teta mayúscula, derivado con respecto de teta del seno de teta por la derivada con respecto de teta mayúscula. Aquí hay como paréntesis, ¿no? O sea, derivas la multiplicación de ambos. ¿Okay? Y aquí también, ¿no? Sería la derivada de la multiplicación de estos dos. Bueno, el último término del potencial, ese sí sería el 2 veces m por sobre h barra cuadrada multiplicado por el r cuadrado seno cuadrado de teta por v de r. Y de manera similar la energía. La energía nos quedaría 2m por sobre h barra cuadrado por r cuadrado seno de teta por la energía. Bueno, déjenme un segundo aquí porque la energía. Bueno, el seno va al cuadrado. Ok, bueno, entonces esta ecuación la voy a llevar a otra hoja porque no nos falta espacio. Entonces esta sería mi ecuación de Schrödinger que voy a trabajar para separar. Esta le puedo poner ecuación. Bueno, antes de irme voy a ponerle número a las ecuaciones primero, antes que eso. A esta le voy a poner 5, que es la sustitución de la separación de variable. Y a la que me quedó voy a ponerle ecuación 6. Ahora sí, me la voy a llevar para la siguiente hoja. Listo. Entonces la ponemos en las regiones. Hoja 3. Muy bien, esta es la ecuación. Perfecto. Entonces, seguimos. Lo primero que notamos, y para eso lo hicimos la multiplicación de esos términos amarillos, era para dejar solo el segundo término. Fíjense que en esta ecuación, este término que está aquí, este es el único término que solo depende de phi. Solo depende de phi. Entonces, y lo demás, la otra ecuación, no tiene para nada phi. Entonces, como esto la ecuación se debe cumplir para todo phi, la única manera en la que esta ecuación se satisfaga para todo phi es que el término este que está señalado con la llave morada sea constante. Entonces, como no más depende de phi esa región y la ecuación se debe cumplir para todo phi y la otra parte de la ecuación no tiene manera de saber en qué phi está ese término, implica que 1 sobre phi por la derivada segunda de la phi con respecto de la phi al cuadrado debe de ser una constante, que voy a llamar constante k, y va a ser mi ecuación 7. Y vamos a solucionar de una vez esta ecuación. Entonces, yo lo que llegué es que la derivada segunda es igual acá, que esta la puedo pasar el signo para allá. Entonces, esto lo que nos dice es que derivada segunda de la phi mayúscula con respecto de la phi al cuadrado es igual a menos k veces phi, o sea, multipliqué por phi en ambos lados. Entonces, necesito una ecuación, una función que derivada dos veces de esa función. Puedo utilizar de sacar la ecuación característica y proponer una solución en exponencial. Es decir, proponemos que phi vaya como una exponencial a la, digamos, m veces phi, ¿no? Le puedo poner así. M veces phi. Y entonces, si tú sustituyes esta aquí, te va a dar que la derivada segunda será m cuadrada por e a la m phi. Debe ser igual a menos k veces e a la m phi. Y entonces llegas a que esta m tiene que ser tal que entonces puede ser. Bueno, aquí hay una cosa porque en realidad nosotros no sabemos. Bueno, está bien así, ¿no? Aquí lo voy a poner así. Sería que m cuadrada sea igual a menos k. Así, eso es lo que llegamos. Ahora, nosotros este k no sabemos cómo es. O sea, sabemos que es real porque se suma en la ecuación de arriba y bueno, y esa dimensiona la ecuación y demás. Podemos hacer dimensionar la ecuación y demás. Pero entonces lo que sí sabemos es que es real. O sea, sabemos k real. Lo que no sabemos es si k es positivo o k es negativo. ¿Verdad? Entonces, si k, sin embargo, puede ocurrir
que K de dos sopas, ¿no? O sea, que K sea mayor que 0, es decir, que puede ocurrir esto, ¿no? Que K sea igual a valor absoluto de K, o sea, que sea positivo, o que K sea igual a menos el valor absoluto de K. Esas dos cosas pueden ocurrir porque las dos opciones son de K positiva. Sin embargo, eso da diferente resultado para M, porque fíjense, si K fuese positiva, eso significa que lo que debe de ocurrir es que si K es positiva, si K mayor que 0, entonces la M para satisfacer esta ecuación necesariamente imaginaria para que MI por MI nos dé el menos K. Entonces M es igual a y veces alguna otra variable que voy a llamar, ¿qué le podemos poner? Y bueno, este es M cuadrada. Vamos a ponerle M imaginario. Sí, ¿verdad? Porque sería M veces phi. Entonces significa que M tiene que ser un número imaginario. Le voy a poner N, ¿no? Si le ponemos N. O le voy a poner H, chiquita. Y veces H. Ya sea más o menos. Puede ser más o menos. Y satisfacería la ecuación, ¿verdad? Porque I por I da el menos, que significa para que el K dé positivo. Ahora, por otro lado, si la K es menor que 0, entonces tendríamos que la M sería igual a, pues, un más menos otra, digamos, le podemos poner H', no sé. Puede ser con un más menos H. Y el H sí es real, ¿no? H es elemento de real. Entonces, la phi, tenemos dos opciones para esta función phi, que sería que, por un lado, cuando la K sea mayor que 0, y es que la K es la que va arriba en la ecuación 7, ¿se fijan? O sea, no sabemos cómo es en principio, sabemos que es real nada más eso. Entonces, puede ser que vaya como E a la IM phi más E a la menos IM phi, algo así, con constantes a determinar, digamos, es como una constante de proporcionalidad, que sea como este tipo de soluciones, o que sea como estas soluciones. No lo voy a poner así. H le dijimos, ¿verdad? No le dijimos M. O sea, I a la H phi más E a la menos IH phi. O sea, de esta forma, aquí hay constantes a determinar arbitrarias, en principio. Y el otro es I a la IH phi más E a la menos IH phi. O sea, combinación lineal de exponenciales periódicas o exponenciales reales. Ahora, la diferencia está en que las primeras, estas, son oscilatorias o periódicas. Y las de acá abajo son crecientes, funciones crecientes y decrecientes. Sin embargo, esta ecuación, la ecuación 7, es una ecuación para la coordenada angular, ¿verdad? Entonces, al ser phi coordenada azimutal, necesita cumplir la siguiente condición. Tenemos la siguiente condición que, digamos, en la ecuación, digamos, en esta gráfica que está aquí, se fijan, el ángulo phi, cada 2pi se repite. A ver, le puse phi así como, debería ser una phi como la que estamos poniendo ahorita, por cierto. O sea, debería ser una phi como esta, así, ¿no? Bueno, entonces, este ángulo phi debe ser periódico cada 2pi, entonces tenemos la siguiente condición, que phi debe ser igual a phi más 2πn. O sea, es el mismo punto físicamente. Por lo menos, o sea, olvídate que a lo mejor las vueltas tú puedes definir el ángulo nada más de 0 a 2pi, pero necesariamente el 2pi y el 0 sí son el mismo. Entonces, como eso debe ocurrir, necesitamos que la solución sea la periódica, porque las crecientes y decrecientes no hay forma que valgan lo mismo en 0 y en 2pi. Entonces, decidimos por esta condición a que sea solamente la solución periódica aceptable, es la única que es aceptable por esta condición de
de periodicidad. Porque fíjense, si yo pongo E a la más menos I H por... Esto lo puedo hacer si no fuera imaginario. H veces phi más un 2 pi algún entero n. Bueno, aquí n es entero. Esto sería igual a E a la más menos IH phi por E a la más menos IH por 2 pi n. Ahora, esto va a ser igual a, si queremos que esto sea 1, pedimos que el E a la más menos IH por 2 pi n sea igual a 1, entonces lo que necesitamos es que el h sea elemento de los enteros. Por lo tanto, digamos, la h que está ahí no puede ser cualquier h, tiene que estar cuantizada, ¿no? Por lo tanto, h es elemento, h es un entero, y las soluciones, entonces, y la k, digamos, va a ser igual a h cuadrada y, bueno, voy a ponerle para ejemplificar que el h es entero, lo voy a llamar n mejor, ¿verdad? Nos convendría más un n. O le ponemos, sí, un n. Generalmente utilizan la m, de hecho, por cierto, usualmente. Pero entonces decimos que la h es igual a un entero que le voy a llamar n. La k sería igual a n cuadrada. Y entonces la phi es igual a e a la i n phi, con n elemento de los enteros. Vamos a ponerle positivos y negativos para que el menos que tenía ahí esa libertad lo pueda contener el n. Y entonces mi k es igual a n cuadrada. Y ahí terminamos. Entonces ya tenemos la solución para esta expresión. Entonces, si yo tengo este resultado, que le voy a poner el resultado de la ecuación 8, eso sería mi ecuación 8, ¿cómo va la phi? Básicamente, la phi mayúscula ya la solucioné y va como e a la i n phi, o proporcional a esa. En realidad la constante total de normalización la puedes poner en la última ecuación porque al final queda una multiplicación de ellas y se van a ir acumulando. Entonces, mi ecuación 6, ¿cómo se modificaría? Vamos a cortar nuestra ecuación 6 con este resultado. Bueno, voy a copiar todo así. Ok, muy bien. Y lo llevamos a la otra hoja. Nomás para dejar como registro. Voy a ver para atinarle aquí. Voy a ponerlo aquí. Ajá. Y voy a borrar esta. Ajá. Vas a ponerle el número. Bueno, entonces lo que estamos haciendo acá es aquí vamos a trabajar en este, muy bien. Entonces borramos toda la ecuación, decíamos que ya encontramos cuánto vale la phi. Y llegamos a que habíamos llegado que la phi es igual, según ecuación 8, a i a la n phi, con n entero. Entonces vamos a utilizar ese resultado para sustituirlo en ecuación 6 y ver cómo nos va quedando nuestra ecuación. Muy bien, entonces si saco la derivada segunda de phi dado por ecuación 8, la voy a poner aquí. Entonces, si yo saco esta, la sustituyo aquí, me va a dar que la derivada segunda de phi con respecto de phi al cuadrado me va a bajar un in phi por un in phi, va a ser básicamente menos n cuadrada. Con ese menos que estaba ahí, nos va a dar
y, ¿verdad? N cuadrada por phi, ¿no? Y phi con phi se va y nos quedaría nada más todo ese término como más n cuadrada. Entonces voy a sustituirlo de una vez. Me queda la ecuación igualita. Muy bien. Nada más que sustituyo el segundo término por un más n cuadrada. Más n cuadrada. Así, un entero ahí. Ajá. Esa sería mi ecuación. Entonces, voy a borrar esta talacha. Llegamos a que tenemos esta ecuación, que le vamos a poner un número, supongo. Dame un segundo. Esa es mi ecuación. Ya sustituyendo el resultado que acabamos de obtener. A esta ecuación le voy a poner ecuación 9. La ecuación 9. Bueno, entonces en mi ecuación 9 nos tenemos nada más dos variables. Ya nos deshicimos de una porque tuvimos esta n cuadrada que es entera. Y la puedo reescribir. Vamos a reescribirla. Podemos factorizar aquí, digamos, este término, el último y el penúltimo son más o menos proporcionales. Nomás podemos poner e menos v como es usualmente, como se hace usualmente. Y lo que vamos a hacer es pasar todo lo que dependa del radio del lado izquierdo. O sea, vamos a pasar todo lo de la variable r para este lado, y para el lado derecho, después del igual, vamos a pasar todo lo que dependa de la función teta. Muy bien, hacemos esto y, por ejemplo, vamos a ir copiando por término. Por ejemplo, el primer término depende de r. Ah, no, pero entonces tenemos que multiplicar por algo, ¿no? Todavía tenemos que trabajar un poquito porque tiene el seno cuadrado ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo entre seno cuadrado, yo creo. Ajá. Perdón, vamos a dividir todo entre el seno cuadrado. Y ahora sí, porque entonces me quedaría el primer término sin la r, el tercer término, que el vale potencial, también no depende de la r, y el cuarto ya no dependería más que de la r, si dividimos entre seno cuadrado. Ajá, entonces vamos a hacer eso ahora sí. Pasamos los de la r a la izquierda. El primer término nos quedaría 1 sobre r mayúscula por la derivada con respecto de r de r cuadrada por derivada con respecto de r más 2 veces. El último término sería el último y el penúltimo, ¿verdad? Pero esos tienen el mismo coeficiente, lo voy a poner igual. Es más 2 veces m por r cuadrada sobre h barra cuadrada, que multiplica por un lado a la energía. El seno se fue más, bueno, ahí sería la energía. Hay un signo menos, ¿verdad? Se lo puedo poner primero, pero si le puse todo, multipliqué por signo menos, voy a dividir entre menos seno cuadrado entonces. Si multiplico por menos, la energía quedaría positiva y el otro quedaría menos v de r. Listo. Todo esto debe de ser igual a lo que depende del ángulo. El n cuadrada no dependía del ángulo, pero ahora sí porque quedó dividido sobre seno cuadrado, ¿verdad? Entonces, queda menos seno cuadrado y pasa a la derecha, queda positivo. Entonces quedaría n cuadrado sobre seno cuadrado de teta menos el otro término sería bueno, entonces el tercer término, ¿verdad? Que es seno de teta sobre seno de teta cuadrado. Entonces te quedaría 1 sobre seno de teta minúscula por el teta mayúscula por la derivada con respecto de teta de seno de teta por la derivada con respecto de teta mayúscula. Muy bien. Entonces esa sería mi ecuación 10. Ahora, el lado izquierdo solamente depende de r y el lado derecho solamente depende del ángulo teta. Entonces, para que se cumpla para todo teta y r, entonces necesariamente cada uno de los lados debe ser igual a constante.
Entonces, llegamos a dos ecuaciones. 1 sobre seno de teta. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que ambos lados de la ecuación deben de ser igual a constantes y a la misma constante. Entonces, este lado es igual a una constante que voy a llamar C. Y el otro lado también es igual a esa misma constante. Parece que no dice nada, pero sí es muy importante porque antes en la ecuación de arriba no era evidente que ambas eran constantes. Entonces te le voy a poner la constante C veces una C y esto es igual a una constante C. Bueno, las puedo reescribir un poquito esas ecuaciones, pero por lo pronto está bien así. Ahora no estoy tan seguro que... Muy bien, así está bien. Entonces estas dos ecuaciones. Ahora las voy a reescribir un poco para que queden como más o menos como se hace, usualmente se ponen las ecuaciones. Los voy a reescribir. La primera ecuación quedaría, la multiplico todo por la teta mayúscula para que quede como ecuación usual. Y sería esto, es así. 1 sobre, menos 1 sobre seno de teta. La teta mayúscula ya la pasé multiplicando, entonces me quedaría, y voy a pasar, y así, ¿no? Sería menos 1 sobre seno de teta por la derivada con respecto de teta. Aquí hay que trabajar todavía esta ecuación, pero bueno. Entonces, derivada de teta mayúscula con respecto de teta. Más, aquí sería n cuadrado por la teta mayúscula sobre seno cuadrado de teta igual a c veces teta mayúscula. Esa sería nuestra primera ecuación. Y la segunda, de manera similar, aquí lo que me conviene hacer es multiplicar todo por r cuadrada para eliminar esto de la parte del potencial. Entonces multiplico toda la ecuación por r cuadrada, divido todo entre r cuadrada y r mayúscula. Entonces me quedaría básicamente, o sea, agarro esta ecuación y la multiplico por r mayúscula y entre r cuadrada, porque se puede, ¿no? Entonces esto nos daría 1 sobre r cuadrada por la derivada con respecto de r cuadrada por la derivada con respecto de r, más 2 veces la masa sobre h barra cuadrada. El r cuadrada chiquito se fue, porque multiplicamos, por e menos el potencial, es igual a c veces r mayúscula sobre r cuadrada. Y estas dos ecuaciones son las importantes para mi problema, digamos, son mis ecuaciones que hay que solucionar. Cada una de estas nos vamos a tardar como 2 horas en resolverla. Y ya que terminemos, la podemos multiplicar por la solución que tenemos para phi, y la multiplicación de las 3 será la solución completa para el átomo de hidrógeno, ¿no? Porque, bueno, una vez que pongamos el potencial del hidrógeno ahí, que ya más o menos lo pusimos, pero teníamos que resolver. Entonces, el próximo video vamos a resolver la parte angular. A esta ecuación le voy a poner ecuación 11 y a esta ecuación 12. Y les digo, cada una de esas tarda 2 horas en resolverla, o si acaso un poquito menos ahora que está por video. Pero aquí vamos a dejar este video por pronto. Nos vemos la próxima semana.